Cuando Jesucristo bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: «Si quieres, puedes purificarme». Jesucristo extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Y al instante quedó purificado de la lepra. Jesucristo le dijo: «No le cuentes a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 1 al 4. Misericordia es el perfil de un excelente misionero, de un servidor de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 28 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy es un obispo, doctor en la Iglesia Católica, pertenece al grupo de lo que llamamos los padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos de la historia, y ahí aparece ubicado nuestro santo, intelectual impresionante, combatió las herejías, se dedicó exactamente a eso. Estamos hablando de San Ireneo, obispo y padre de la Iglesia, amigo de la verdad. La Iglesia celebra la fiesta de este padre de la Iglesia, obispo de la ciudad francesa de Lyon y una de las figuras más importantes que ha tenido la Iglesia. Autor prolífico, lo llaman así. Autor prolífico es ese tipo de persona que comienza a discurrir sobre un tema y no se detiene, y sabe tanto, escribe, habla, da conferencias, argumenta. Es impresionante, una producción de una mente, por eso se le llama prolífico a este santo. Hay obras que construyeron, que sirvieron para los cimientos de la teología en la Iglesia Católica y atacar los errores del momento, que era precisamente, como está ubicado en el siglo II, el gnosticismo. Era la herejía que estaba de moda y que ha corrido a lo largo de los siglos, y es la más antigua de todas, dicen los historiadores, el gnosticismo. Ese tipo de herejía, de interpretar así como la religión, la gnosis, la palabra clave es como esa palabra gnosis, como que el conocimiento está por encima de Dios, de la gracia, de la verdad, no necesita ayuda, y las personas se clasifican entre los menos y los más dentro de la capacidad del conocimiento. Así habla esa gnosis, gnosticismo del siglo II. Y sobre esa base, como que el gnosticismo le plantea la perfección a un ser humano sobre las posturas del camino de la conversión. No existe, es decir, un camino de perfección. No se necesita Dios para lograr un camino de perfección. Para eso está la mente humana, y a eso también aparece por allá. Esta sí es del siglo XIX. Pero tiene muchas características de la gnosis. Ese es del siglo XIX, pero esta nace en Estados Unidos y se llama el New Age, que es la nueva era, que es una combinación de varias maneras de pensar en la religión. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, recordando a San Ireneo, nuestro santo de hoy, y todo lo que él hizo para combatir el gnosticismo, dice el Papa Benedicto que es un símbolo grande y maravilloso de un hombre que se preocupó mucho por defender la fe, de un cristianismo dualista, élite y intelectualista,
que es lo que dice el Papa Benedicto XVI, que está centrado en la gnosis y el gnosticismo. Herederos de los apóstoles, San Ireneo nació en Asia Menor, siglo II, heredero de los apóstoles. Tenemos nuestro santo de hoy, que es un hombre maravilloso, prolífico, San Ireneo. Las máximas para hoy, tres, como de costumbre. La primera es de un santo del siglo XII, historia italiana, Santo Tomás de Aquino, Santo Tommaso d'Aquino. Santo Tomás habla de la siguiente frase porque nuestro tema es la misericordia, miserere cordis, se diría en latín esa palabra, miserere cordis. Y en español vendría como a significar póngale el corazón a la miseria, a la miserable. Y el Papa Francisco aprovechó muy bien el texto bíblico de la mujer que todo el mundo la estaba condenando, adúltera, hay que acabarla a piedra, hay que matarla. Y ahí aplica Jesucristo como la frasecita misericordia, póngale el corazón a la miseria. Es decir, no juzgues tan duro a los demás seres humanos. Ese es el tema de hoy. Primera frase de Santo Tomás de Aquino: la justicia sin misericordia es crueldad. Hay que saber administrar justicia, sí señor. Hay una definición de justicia que la dio Santo Tomás también. En el siglo XIII la dio Santo Tomás diciendo: justicia es darle a Dios lo que le corresponde a Él y darle a los demás lo que le corresponde a esa persona. Practicar muy bien la justicia es que haya misericordia ahí en la mitad, dice Santo Tomás. A veces uno le parece que practicar la justicia es como denigrar de la persona, como hablar y decir, y se muere la persona y dele y cuente lo mismo, queda uno aterrado. Yo vivo impresionado hace unos 10, 15 años para acá yo tenía la idea de que las personas se mueren y las respetan mucho. Aquí en Colombia ya le dieron la vuelta, se muere una persona y le sacan todo el itinerario de lo malo. Y hablan en los medios de comunicación que hizo esto, que hizo aquello, que pasó, que cuando en vida, que no sé qué. ¿Eso será justicia, la manera como esta sociedad habla hoy en día? ¿Será justicia practicarle justicia a una persona sin misericordia? Como quien dice, usted no merece nada, usted merece que lo acabemos, lo saquemos, lo publiquemos en las redes, que todo el mundo sepa que usted no es nadie. Tantos errores contra la misericordia. La misericordia no está diciendo que le quite la justicia, está diciendo justicia sin misericordia, no sea tan cruel y tan duro con esa persona como habla usted de esa persona. Segunda frase que es bíblica. Esta es una frase bien bonita. Trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Y esa frase es de la Santa Biblia y esa frase la coloqué hace unos 16 años atrás, que estaba de capellán en una universidad y hablé con la psicóloga y las personas que organizan todo como el tratamiento de los alumnos, abrir puertas, sentarse a hablar con ellos, familias. Y le dije a la psicóloga: ¿por qué no colocamos a la entrada de la universidad ese letrerito? Para enseñarle a tratar a los demás, a convivir con los demás, a frenar la lengua, a no hacerle tanto mal a las demás personas. Y colocamos el letrero: trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Eso es lo que queremos que ustedes hagan. Cuando salgan mañana profesionales de esta universidad, sea muy prudente, muy justo y muy talentoso y muy correcto para tratar a los demás. En pocas palabras, practique la misericordia 24 horas. La misericordia también del apóstol Santiago, y es la última máxima: la misericordia triunfa sobre el juicio imprecativo. Ahí tenemos un apóstol que nos ayuda a entender que sí es cierto, no se puede practicar justicia sin misericordia. Capítulo 2 de la carta de Santiago en la Santa Biblia: la misericordia triunfa sobre el juicio imprecativo. ¿Hay un documento para hoy? Sí, hay un documento del Papa Francisco. Lo escribió en el año 2015
Y como siempre les he dicho en las notas amables, es bueno ser una persona culta en la fe. No una persona que repite todos los días lo mismo y repite y dice una cantidad de cosas. No, una fe bien bonita, bien culta, una fe que ilustra a la persona. Los papas lo hacen muy bien, todos lo han hecho muy bien. Ellos van ilustrando, van madurando a las personas en la fe con sus documentos. Pues aquí hay un documento, si lo quiere mirar en la internet o tener su documento en la mano, es una bula. Y esa bula del Papa se llama Misericordiae Vultus en el año 2015. Puede servir mucho para volvernos cultos en materia de misericordia. La misericordia distingue el perfil de un buen misionero, una persona buena que anuncie la palabra, que le sirva a los demás, que trabaje en misiones, que le colabore a la Iglesia Católica, que sirva en cualquier rango. No es una iglesia, puede ser una oficina y se luce usted con la misericordia como atiende a las personas que llegan a una oficina. Lo trate a esa persona con misericordia y ese es el perfil, que no diga, mire, esta persona trabaja en este sitio y cómo trata de mal a las personas. ¿Cómo lo mira uno que se lo come? ¿Cómo le parece que uno no es nadie? ¿Y cómo lo mira de mal? Entonces, que no digan eso a los servidores de la iglesia, en cualquier ángulo, en cualquier rango. La misericordia debe distinguir el perfil de una buena persona parroquial, de un buen servidor de Dios, de un excelente misionero. El Salvador del mundo puso en práctica lo que el Padre Celestial le encomendó instaurar un reino y tomó como base la misericordia y se dio cuenta que lo que más hiere y hace sentir mal a una persona es sentirse juzgado, desplazado, descartado, leyes que discriminan a los seres humanos. Hay mucha cosita fea hoy en la sociedad sin misericordia. Uno podría decir, pero ¿qué pasó con la misericordia? La mayoría de países de América Latina, de Europa, asiáticos y Norteamérica, pues mucho más, tienen el aborto como si no existiera la misericordia. Como con eso no tenga misericordia, eso no importa, eso no es un ser humano, es que eso es un feto, eso bótelo a la basura. Qué tristeza, hasta donde llegamos con tanta civilización que dicen tener hoy en día, falta gravísima contra la misericordia, contra la vida, el don de la vida. Entonces Jesús nos da ejemplo de que todo hay que hacerlo con misericordia. Jesucristo sana a un leproso y lo toma como el ejemplo de la misericordia. ¿Y por qué digo eso? Porque la lepra era una enfermedad inmisericordia. Podría inventarme yo esa frase esta noche. Inmisericordia. ¿Y por qué sin misericordia? Porque la persona que tenía lepra era descartada, desplazada, juzgada, criticada, señalada y no podía juntarse a los demás porque usted no es un ser humano que tenga el derecho de estar con los demás y Jesucristo lo curó. Lo envió y también tuvo misericordia de los gobernantes. Fue muy prudente y le dijo, más bien vaya y cuéntele a un sacerdote lo que haya que hacer, hágalo como lo dicen ustedes, pero ya quedó sano. Acoge la petición de un centurión romano, porque un centurión romano pues no merece misericordia, no está en el grupo, pero pum, le da la mano al centurión romano. Miren cómo es la misericordia. Atiende a la suegra de Pedro y le practica la misericordia. Y se cura y ella se para y se pone a servir. Cura a los paralíticos, atiende a una que se llama la hemorroísa, que llevaba cantidad de años y nadie la podía curar. El mejor ejemplo de misericordia es Jesús de Nazaret, según la Santa Biblia. Todo el tiempo del apostolado fue predicando el reino de Dios, se dedicó a practicar todos los días hasta que murió en una cruz la misericordia. Y ya estando agonizando en una cruz, le pareció poquito de no haber hecho mucha cosa de misericordia que llegó y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen.
misericordia. Salió en busca de un pecador, le dio la mano a los demás, escuchar con calma a los demás. Oigan, miren esa palabra misericordia hasta dónde va. Escuchar, sacarle tiempo, visitar, estar con. Misericordia no es tener una cantidad de comida en cantidad de sacos ahí a la entrada y decir, bueno, ahí hay misericordia, lleven mercados todos los que quieran. No es tanto dar comida, tener misericordia con el ser humano. La Escritura recomienda unas obras que se llaman las obras de misericordia, que son obras caritativas. Ayudamos a los demás, que tenemos también obras de misericordia, sí, claro, las tenemos. Y de darle la mano a los demás, de respetar a los demás, de no juzgar a los demás. También es como el profeta Isaías, por ejemplo, aconsejaba instruir, consolar, confortar. Son obras espirituales de misericordia, como también son perdonar y sufrir con paciencia. Esa también es una obra de misericordia. Santa Rosa de Lima, por ejemplo, decía, cuando le servimos a los pobres y a los enfermos, tenemos un buen olor de Cristo. Muy bueno, Santa Rosa de Lima. Si usted le sirve con misericordia a los demás, ya huele como a Cristo, huele como muy bien, lo felicito, tiene buen olor, huele a misericordia. El Papa Francisco afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que se convierte en el criterio para un verdadero hijo de Dios. El perdón de las ofensas es imperativo categórico. No permitan que la noche los sorprenda enojados y mañana se murió y se fue para el otro lado sin caridad y sin misericordia. Todos los gestos, las actitudes del Maestro de Jesús de Nazaret, póngase a estudiar la personalidad de Jesucristo. Tienen un sellito, el sello de la misericordia. Palabras, actitudes, gestos, dar la mano, sonreír, llegar a una sinagoga, visitar familias, escuchar, todo. Misericordia es como todas las actitudes de Jesús de Nazaret para implantar ese reino de Dios. Lo hizo con mucha misericordia. Perfil de un excelente creyente en Dios. Misericordia es el perfil del misionero. Justicia sin misericordia se llama crueldad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.